Buenas tardes, amigos de En Tus Propias Palabras. Soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener un programa muy importante porque vamos a hablar de la educación en México y la formación de líderes. Para muchos esto pudiera ser contradictorio, para otros pudiera ser complementario, pero dejémoslo que quien sabe nos platique cuál es su visión. Juan Carlos Pineda Coutinho, gracias, hermano, por estar aquí. No, gracias a ti por la invitación. Y sobre todo, la ventaja es que tú tienes un instituto que es el Instituto Gnóstico de México, que ha generado alumnos, maestros, pero también ha generado líderes. Y obviamente, para generar líderes, normalmente se da que sea a través de un liderazgo. Lo has hecho bien. Platícanos un poquito de cuál es la visión de educación que tienes y qué te impulsó a crear este instituto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. ¿Qué nos llevó a crear este instituto? La visión de mi difunto padre. Él era una persona que amaba la parte educativa, le apasionaba enseñar. Él era médico, pero le apasionaba enseñar. Entonces, cuando terminó mi carrera, platico con él y constituimos la empresa como tal. Y empezamos con temas primero de bachillerato, diplomados, y de ahí fue escalafonando a lo que hoy es la escuela. Pero pues nuestra visión al principio fue un tema de actualización por los cursos. Después ya se convierte en un tema de profesionalización, donde encontramos un nicho muy específico de mercado, pero independientemente de la parte de negocio, encontramos la necesidad de muchas personas que no tenían acceso a educación por lo que gustemos y mandemos, a veces que embarazaron a la novia, que el sustento de la familia pues ya no está, o las condiciones económicas no se prestan y sociales no se prestan para tener una buena educación, pues mucha gente dejó de hacerlo. Entonces creamos un modelo de profesionalización, el cual a través de la experiencia laboral permitía generar una equivalencia, y con eso ellos estudiaban un lapso muy corto de actualización y podíamos pasar a un proceso de titulación. Entonces eso a nosotros nos dio mucho éxito. Claro. En la parte educativa, y pues sin dejar a un lado el no perder de vista la calidad que se manejaba dentro de las aulas o las clases. Hoy en día nuestros modelos han ido cambiando y evolucionando. Uno de ellos que ha sido también muy bueno es generamos un plan de doble titulación. En esto pues tratamos de todas esas carreras que tenemos que traen materias, yo vulgarmente les digo materias paja, se comprimen y se integran las de alguna carrera afín. Entonces pues ya puedes terminar con uno o con dos títulos dentro de un mismo programa educativo para tener una mejor incursión laboral. Por ejemplo, ¿cuáles son las que has logrado hacer esa doble titulación? ¿Administración, contabilidad o cuáles? Tenemos lo que es administración y contabilidad. Sí. Tenemos lo que es psicología y pedagogía, que va más enfocado que a la psicología clínica, al área de psicopedagogía, la cuestión de orientación vocacional, todo ese tema. Tenemos lo que es derecho con criminalística y derecho con seguridad pública. Son las que manejamos afín. Perfecto. Eso es bueno, y sobre todo para la gente que nos está viendo, que existen opciones y opciones válidas para no quejarse, mejor dedicarse, ocuparse del futuro de nuestros hijos, de nuestras familias, de las personas que están a nuestro lado. Son propiamente 3 materias, o sea, 3 títulos dúos de duplicidad. Pero también sé que has tratado de incursionar mucho en otros países a través de intercambios o vinculación. Platícanos un poquito de esto. El entrar a otro país sí es un poco complicado en la rama, porque tenemos 2 opciones. Una, sacar un reconocimiento de validez oficial dentro del país en el que queremos incursionar, o
un convenio que los tratados de libre comercio nos lo permiten, donde nuestros títulos puedan ser válidos en ese país. Obviamente tenemos que meter nuestro programa de estudios, el REBOE, validarlos. La Secretaría para generar la validación. Pero algo que también nos ha detenido un poco en ello es que aún falta mucho por hacer aquí. Entonces, aunque lo platicamos hace rato, uno no es profeta en su propia tierra, también somos un poco aferrados. Entonces, en algunas comunidades donde no hay educación, también tratamos de generar mejor convenios. A veces hacen con gobierno o con asociaciones civiles, donde buscamos dar costos muy económicos para que la gente pueda tener un espacio donde poder sacar su preparatoria o su licenciatura. Desgraciadamente, a veces no solo es la ideología de las personas con la que nos hemos topado, sino la problemática más fuerte que nosotros vemos es que la gente en sí nos dice, ok, estudio administración, ¿y ahora dónde trabajo? Porque la población, no hay empresas, está la tienda, está la paletería, son ganaderos. Entonces, pues, ¿y ahora qué hago con ese estudio? Obviamente, pues todavía falta mucho en desarrollo, generar incubadoras, generar las fuentes de empleo para profesionistas, para que sirva realmente lo que se está haciendo. Bueno, te voy a decir con especial atención, hoy nos miran de Ecuador y de Perú, porque justamente comenté con algunos de ellos que tienen interés en este tipo de intercambios y me dijeron, oye, lo vamos a ver, porque siempre ha sido para nosotros muy atractivo ir a México y tener esa posibilidad de doble titulación, pero ahora sí por 2 países, no por 2 materias, ¿no? Entonces, saludos a nuestros amigos de Ecuador y de Perú que nos están siguiendo. Aquí hay algo importante, Juan Carlos. Cuando dices, hay que crear las posibilidades. Hay veces que la gente no conoce o no cree en sus posibilidades. De alguna manera se minimiza. Porque por educación, por lo que tú gustes y mandes. En ese sentido, ¿cómo trabajas en el aspecto de acá? Para que también la carrera no solo sea un requisito, sino que sea realmente una forma de despertarlos a la vida. Bueno, ahí en lo personal ese es un trabajo que también se tiene un feeling para empezar a escogerlos. He ayudado a algunos amigos, y digo que son mis amigos porque pues pasas mucho tiempo con ellos, te ayudan y ayudas. Ayudarles a crear algún modelo de negocio y tratarlos de impulsar con a veces algún contacto, algún conocido. Desgraciadamente no es con todos y tampoco es tan mal. Hay gente que tiene el deseo o internamente la convicción de poder emprender algo. Y hay otros que van a ser muy buenos para ayudarte dentro de la labor que uno va a ejercer. Entonces también es como seccionarlos y lo que tratamos en la escuela es de orientarlos. A veces se les pide algún proyecto innovador o algún proyecto para emprenderlo y te das cuenta desde el proyecto cómo te lo exponen y cómo lo desarrollan. Hay quienes te avientan pues nomás algo por entregar y pasar la materia. Y hay quienes te lo dicen con el asunto de es que esto es a lo que yo me quiero dedicar. Con esto trato de decirte que esos proyectos nosotros tratamos de impulsarlos. No trabajamos un tema de incubadora, pero sí tratamos una cuestión de, bueno, vamos a ver cómo ayudamos a que se invierta. ¿Hay lana? ¿No hay lana? ¿Cómo le vamos a hacer para empezar a trabajar ese tipo de negocio? Entonces, de ahí lo que tratamos es forjar esos líderes que mencionabas hace un rato, donde pues es darles a veces el impulso. Hay mucha gente que lo único que necesita es un yo creo en ti, claro, y échale ganas, ¿no? Fíjate que tienes toda la razón en lo que estás comentando y tan solo recuerdo algo. Muchas veces nos decían varios profesores, no todos nacimos para ser emprendedores ni empresarios y no todos nacieron para ser trabajadores, hay que tener un feeling, lo que tú decías.
Hay veces que el emprendedor es el que desarrolla, etcétera, y se convierte eventualmente en un empresario, en un líder de proyecto. Pero hay otros trabajadores que nacen para ser trabajadores, para auxiliar, para apoyar, y llegan a tener un liderazgo dentro de sus funciones, y sirven muy bien para complementar. Eso me parece agradable. Ahora, otra de las preguntas que yo tengo en este sentido: ¿cómo detectas tú un líder? ¿Tienes ese feeling? Puedo jactarme que sí, pero también te voy a ser sincero, a veces también la fallo. Hay veces que le apuestas a la persona que no es la correcta, pero de 10 personas a las que les apuesto, 7 sí traen un buen target en la cuestión de emprender o incluso laboral, porque también nos ha tocado apoyar gente que, si es que yo quiero ser un buen director, yo quiero ser un buen contador, a ver, vamos a ver. Apenas nos tocó, voy a poner un ejemplo, me mandan a unos chicos de servicio social, porque tenemos convenio también con otras escuelas que nos mandan gente para servicio social, y nosotros sucesivamente, ¿no? También. Entonces, tuvimos una junta con estos chicos donde yo les decía: a ver, chavos, ¿ustedes qué quieren de su vida? ¿Quieren aprender a trabajar? ¿Quieren aprender a hacer su negocio? ¿O nomás vienen de ojo de oquis a pasarla? No, pues queremos aprender a chambear, y por ahí me salió un emprendedor. Bueno, si quieren aprender a trabajar, aquí les vamos a enseñar a trabajar a la vieja escuela. Son horas de trabajo reales, presión, pero aquí no quiero que se manden durmiendo, que no hice nada, etcétera. Entonces, hoy en día los chavos están con un tema de me gusta. Hay quienes han tronado en esa parte y me han dicho: es que es mucho lo que se hace. Bueno, curiosamente ser el emprendedor. Entonces le dije: mira, ubica lo que tú quieres, porque emprender no es fácil. Emprender, lo sabemos perfectamente, que es desvelarse, que es decir, chin, no hay lana, apenas si salió la nómina, ¿qué voy a hacer para pagar la renta? Ahora me vienen ya los impuestos, ya me vinieron a clausurar porque me faltó protección civil, ahora cómo voy a empezar a negociar esta parte. Entonces, emprender, yo en las pláticas que he dado siempre he dicho, no es un tema fácil, es lo más complicado. Escuchaba una plática de una persona ahí en internet que decía que el emprendedor es el enemigo número 1 del país y el ratero número 1, porque Hacienda cree que le robas, tus trabajadores creen que les robas y tu cliente cree que le robas por lo que cobras. Pero al final es esa convicción, y yo creo que algo bonito que tenemos los emprendedores, que después evolucionan a un tema de empresario, porque no todos los emprendedores son empresarios, es que tu negocio lo haces con el corazón, y eso impide que te rindas. Y yo creo que de ahí empiezan a ser un buen líder, un buen empresario, porque también te vas cayendo en la vida, crees en gente, te defraudan, también defraudas, y se vale, porque de ahí aprendes. Y si eso te ayuda a crecer una parte más fuerte en tu moral, en tu ética, pues te vas dando cuenta que tu negocio tal vez lo estás encaminando mal, y es válido volverlo a incursionar ya con otro tipo de valores, otro tipo de perfil, que te va a llevar a ser ahora sí un empresario. Tú comentabas algo de tu papá, tu mamá te apoyaron. Cuando dices, caray, estamos viviendo en un México de familias disfuncionales, en el que por excepción se tiene a los 2 papás, por regla se tiene uno, y también hay otra excepción contraria, a veces no tienes a nadie. ¿Qué tanto te sirven los papás? ¿Qué tanto te sirvieron a ti en el desarrollo de tus emprendimientos y de tu proceso de vida? Mucho. Yo puedo decir que mi familia, como todas las familias, ¿no?, tienen problemas y sus altibajos. Pero gracias a Dios, mis padres, mi hermana, mi tía, que son mi núcleo más cerrado, me apoyaban en todo. O sea, cosa que se me ocurría, cosa que decían, pues bueno, ¿no?
Y me acuerdo mucho de pláticas que yo tenía con mi papá, incluso aún estando en la secundaria, en la prepa, donde él me decía, mi trabajo, hijo, es aconsejarte. Pero decirte qué está bien, qué está mal a mi parecer, y las consecuencias tú las vas a adoptar, ¿no? Obviamente esto se me iba quedando grabado porque siempre decía, híjole, no lo voy a hacer porque tal si pasa algo, ¿no? Pero también he sido muy arrebatado, muy... vamos a hacerlo. A ver qué empieza, cómo nos va y todo. Entonces, mi familia me ha apoyado mucho. Ha sido muy complicado también el proceso porque también tienes un shock. Yo creo que eso es lo más complicado. Donde cuando mi familia dice, bueno, tú vas a ser el director general de la institución, por el tipo tal vez de ideas que yo buscaba, ideas innovadoras, y obviamente mi papá también traía su tema de educación de antes, ¿no? Decía, vamos a dar la oportunidad a que tú dirijas este barco. Entonces ahí entras en un shock completo porque tienes que separar la empresa de la familia y darle una orden a tu mamá o a tu papá y de pronto llegaba a la casa y pues estaban enojados, ¿no? Uh-huh. Es que te subes a un tabique y te mareas, ya me das órdenes, yo soy tu padre, yo soy tu madre. Y pues sí, pero pues allá se suponía que yo mandaba, ¿no? Y sí empieza un juego de qué puedo hacer o qué no, o hasta dónde. Pero poco a poco los años nos han ido llevando a entender yo hasta dónde y ellos hasta dónde operamos como trabajadores, porque no olvidamos que somos trabajadores de nuestra propia empresa. Y en la casa pues sigue siendo mi mamá y ella manda, ¿no? Sigue siendo mi hermana y es el respeto con ella, y mi tía pues ella manda, ¿no? Oye, dicen que en los emprendimientos siempre vas a tener de la cima a la cima, de las lágrimas al esfuerzo, al sudor del esfuerzo. ¿Cómo has logrado la combinación? Híjole, ha sido un proceso muy complicado porque nosotros, a diferencia de lo que muchas personas creen, no venimos de una familia opulente. Para constituir la empresa tuve que vender mi tablet que me regaló mi papá mi papá y mamá cuando terminé la universidad. Con eso saqué para pagarle al notario y inicié el acta constitutiva. Uh-huh. No venimos de una familia que fuera de, quiero hacer esta empresa, sí, tío, ten unos billetes y diviértete un rato. No, la verdad es que no. A mí me tocó ir a volantear, y volanteábamos en ese entonces hojas de papel, tal cual, que teníamos ahí una copiadora viejita, y pues en Word yo hacía mis imágenes y eso lo imprimíamos en la copiadora, y mamá en las tardes, noches se ponía a cortar a tijera volante por volante. Entonces así realmente nosotros, ahí sí te puedo decir que la sudamos. ¿Hace cuánto? Te hablo que la empresa la constituimos en el 2014, llevamos 10 años con la empresa, donde a veces iba un alumno que se inscribía y mi papá daba las clases porque empezábamos con auxiliar de enfermería en ese entonces. Mi papá daba clases, a veces, bueno, ya inscribimos 5, qué padre, y era un logro, ¿no? Las deudas a veces de que en ese entonces la escuela empezó en un local chiquito, era un salón para 20 personas, una recepción, una oficina, un baño y se acabó. Ahí nosotros empezamos con una inversión de 5 o 6 mil pesos. Esa fue nuestro capital inicial. Y pues de ahí fue luchar. No había para gasolina, tenías que caminar desde la casa al centro como media hora, y pues llegabas, volanteabas, te ibas volanteando, regresabas bajo el sol. Y había veces que, por ejemplo, mamá me decía, ¿lo estamos haciendo bien? Habían amigos que me decían, oye, renunciaste, porque yo trabajaba antes, tuve un trabajo donde me iba bien. Mis amigos me decían, ¿renunciaste por esto? ¿Por qué no consigues un trabajo? ¿Por qué no dejas de soñar y ya métete? O sea, no es posible que tengas así a tu familia. Y mi mamá me decía, ¿lo estamos haciendo bien? Yo, pues espero, ma. O sea,
le damos que no, sí, vamos para adelante. Entonces mamá también fue un motor muy importante en el sentido de, pues dale, hijo, o sea, si nos estampamos todos juntos. La única bronca es que todavía no separábamos en ese entonces, pues, ciertas reglas de trabajo y casa, que eran lo más complicado. Pero de ahí te puedo decir que afortunadamente tal vez la constancia y el esfuerzo pues le dimos al gordo y empezamos a recibir alumnos. Tuvimos que cambiar ya el inmueble porque ahora sí ya armamos una escuela, ¿no? Una escuela en forma. Empezamos a dar que bachillerato, a veces te vas arriesgando. Empecé a tener la oportunidad de aquellos amigos, te repito, mi papá era médico, aquellos amigos políticos que mi papá conocía, pues me empezaron a brindar la oportunidad de, bueno, te vamos a ayudar, necesito que entregues esto para tu protección civil. No te voy a poner tantas trabas, cosas por el estilo. Ahora te pregunto, ya que ya llegaste de repente, quizá a los 3, 4 años ya encontraste la abundancia y el punto de equilibrio, etcétera. Pero, ¿en qué momento realmente tú sientes que de alguna manera la vida te sonrió? De alguna manera te llegó el equilibrio entre tus acciones, tus emprendimientos y tus realidades. Yo creo que eso sin querer lo sabía, pero yo encuentro algo muy bonito en el 2012, donde inicio una etapa de mi vida en la cual me encuentro con unas personas que me empiezan a enseñar algunos temas sobre filosofía, lógica. Y esa enseñanza me dio a entender, aún antes de constituir la empresa, que somos ricos. Porque respiramos, vivimos y cada día tenemos una oportunidad diferente de hacerlo. Esa enseñanza es la que a mí no me ha dejado rendirme en muchas situaciones. Yo creo que a veces las personas olvidamos agradecer a la vida. No me voy a meter en ningún tipo de religión. Olvidamos a veces agradecerle a la vida lo que tenemos, lo que somos. El hecho de estar vivos. El hecho de estar vivos, exactamente. Yo he visto personas, no soy mucho de ir a misas ni cosas por el estilo, pero cuando voy me encuentro con mucha gente que se la pasa pidiendo. Cuando dices, ¿en qué momento agradeces que tienes un plato de comida, que estás vivo, que tienes familia, que tus hijos están sanos o que tienes un marido sano? No sé decir. Pero normalmente van y piden cosas bien ilógicas. Uh-huh. Es una realidad. O sea, va alguien que tiene un problema de cirrosis y pide, es que, ¿por qué a mí? Ayúdame. Pues hubieras dejado de ser alcohólico. O sea, es tu consecuencia. Entonces, a lo que voy con este grupo de maestros que tuve, que siempre me dijeron, toda acción tiene una reacción. Tú debes de ser consciente de lo que vas a hacer y no tienes derecho a quejarte por eso cuando lo haces con conciencia. Entonces, cuando yo constituyo la empresa antes, también me senté a meditar si era lo que yo quería realmente. Porque empecé a leer biografías de empresarios y me di cuenta que eran gente, muchos están solos, fueron divorciados. Me empecé a ver algunos amigos o a leer sobre personas que eran hijos de empresarios y que su queja principal es que sus papás no estuvieron, no hubo amor en su casa, pero sí hay abundancia económica. Te das cuenta también de aquellos que no tuvimos el privilegio de tener, pues nos quejamos de que pues no hubo lana, pero pues estaban nuestras familias ahí, ¿no? Entonces también me di cuenta que nunca vas a tener todo en la vida. Tienes que sacrificar mucho para tener algo. O sea, a partir de ahí, cuando decidí constituir, decidí hacerlo con todas las consecuencias que me pudiera traer eso en la vida.
obviamente han sido pleitos de no estás en cumpleaños, no estás en fiestas importantes, tus amigos se van a un antro cuando pues, tú tienes que agarrar una maleta para irte de viaje y decir, ni modo, ¿no? Cuando ellos duermen, tú estás leyendo algo más para tratar de aprender un poquito más, porque entre más vas creciendo, pues te encuentras con gente con mayor conocimiento y obviamente más experiencia y con otro tipo de colmillo, con el cual te tienes que empezar ahora a poner a un nivel. Entonces, todo eso conlleva un sacrificio que yo creo que el equilibrio está en agradecerle a la vida y en que no te rindas, desde mi punto de vista. Juan Carlos, pero hay algo que de lo que estás comentando me parece muy interesante. Eso ya lo tienes. Ya tienes forma de platicar, ya tienes el contenido para platicarlo con tus alumnos. ¿Cómo transmites eso con los chavos? Bueno, digo chavos por llamarles a los estudiantes universitarios. ¿Cómo le haces para transmitir eso? Ya sé que nadie aprende en cabeza ajena. Ya sé que lo peor que puedes hacer en México es como decir que estás a dieta, ¿no? Porque si estás a dieta no te falta, no te va a caer mal este sopecito, este taquito, ¿no? Y no falta que digas, es que soy emprendedor, soy emprendedor, pues ya consíguete un trabajo, ya ve la vida seria, ¿no? O sea, pareciera que es un pecado realmente serlo, pero tú ya de alguna manera tienes el contenido, tienes el texto, has estudiado, etcétera. ¿Cómo le haces para transmitirle eso a los chavos e inyectarles un poquito de ti en ellos para influirlos? Pues mira, trato de ser lo más honesto que puedo. No me gusta usar como palabras románticas porque estamos hablando de la vida de una persona o de su carrera profesional. Uh-huh. A diferencia, he visto algunos conferencistas, algunas personas de coaching, donde traen un tema que si tú lo quieres, lo vas a tener. Y que le eches muchas ganas para que así salga. Cuando la vida no es así. La vida sí te da 2, 3 cachetadas y te enseña feo. Entonces yo lo que hago con las personas que se me acercan, porque tampoco voy por la vida explicando todo esto, aquellos que se me acercan, pues trato de ser lo más honesto, de decirles, pues, no sé, yo creo que a cada empresario o emprendedor te puede dar un panorama diferente, pero desde mi panorama es un mundo que te cuesta, es un mundo donde no te puedes rendir, donde no tienes derecho a descansar, porque si descansas ya te comieron el mandado por otro lado, donde tienes que estudiar, tienes que leer, hay que prepararse, donde te vuelves alguien secundario, porque ahora después empiezas con otro tipo de responsabilidades. La primera son tus sueños, pero la segunda, ya cuando volteas a ver, tu sueño se hizo grande y ya traes 500 colaboradores atrás, 600 colaboradores atrás, donde si te sientas a decir, bueno, mañana lo checo, es gente que ya no comió porque de dónde sale el sueldo. Las rentas, obviamente, tienes al casero que te estira la mano y tiene también sus gastos. Entonces, de tu negocio dependen tanto personas directas e indirectas. Y es ahí donde a un enfermo uno se para y dice, bueno, pues tengo que darle porque hay gente que depende. Y luego volteas a ver a tu casa, ves a tus hijos, ves a tu familia y dices, bueno, hay que pagar colegiaturas, hay que hacer esto, hay que hacer el otro y le tienes que dar para adelante sí o sí. Tienes toda la razón lo que estás comentando, pero también, por ejemplo, ¿cuántos planteles hoy tienes? Propios son 5 planteles propios y franquicias, hablamos de unas 13 franquicias. ¿13 o 3? 13. O sea, estás hablando de 18 planteles. Aproximadamente. Cuando hace unos años solo era un localito. Uh-huh. Ahora son 18 planteles y más o menos en alumnos, ¿en cuánto estamos hablando? Andamos en un promedio de unas 4 o 5 mil alumnos aproximadamente. 4 o 5 mil alumnos, ¿ya contando maestría y doctorados o nada más nos quedamos en la etapa ya licenciatura? Contando todos. ¿Con maestrías más o menos cuántos son? No, ya contando. Pero digo más o menos cuántos de son. maestrías debemos de tener como unos
400, 500 alumnos de maestría. ¿Maestrías de cuáles? Por cierto, no lo comentamos. Tenemos maestría en Ciencias de la Educación, Dirección de Instituciones Educativas y Docencia y Dirección y Gestión de Enfermería. Ok. ¿Y doctorados? Doctorado en Educación. Perfecto. O sea, ya tienes ahora sí que un buen de cosas, de actividades. Por cierto, también ha sido reconocido con doctores honoris causa con un gran amigo. Le mandamos un abrazo a Arturo Cruz. O sea, de repente te llega la vida. Te sorprende la vida. Sí, me sorprende mucho porque muchas puertas se abren. Yo a Arturo también le estoy muy agradecido porque también es una persona maravillosa que te abre las puertas de corazón. Bueno, conmigo así ha sido. Cuando entré con él, también puedo decir que él creyó en mí cuando yo estaba empezando. Entonces, a pesar de todo eso, yo tengo una muy buena amistad con él y siempre ha sido, vente y esto. Entonces, tratamos de jalarnos hoy en día con brazo estirado, con la parte de la Legión de Honor también. O sea, he conocido gente maravillosa que obviamente les interesa lo que hago y a mí me interesa lo que hacen. Y aunque no podamos coincidir, pues siempre es importante la amistad y sentarnos a tomar un café, un desayuno. También uno busca darse el tiempo porque algo que yo he aprendido es que al mundo vienes a hacer amigos. Y una persona que no tiene amigos está vacía completamente, independientemente de la cuestión familiar, ¿no? Obviamente hablamos de esposa, hijos, madres, padres, etcétera. Los amigos es la familia que uno escoge aquí en la tierra. Entonces, sí, la vida, puedo decir, me ha sonreído. También he entendido cuando algo no se da. Y lejos de decir, ¿por qué no se dio? ¿Qué hice mal? Al contrario, para mí es como, de seguro no estaba lo suficientemente preparado para eso que yo estaba pidiendo. Entonces, ahora toca prepararse más y esperar que el día de mañana se presente otra situación similar y ahora sí tomar la oportunidad de otra manera. Eso me agrada porque de alguna manera, tú sabes, te ha costado, has sudado, has llorado, has hecho mil cosas. Y yo creo que de alguna manera también tus alumnos lo saben. Porque a veces tenemos como personas la intuición o la sensibilidad de saber lo que te ha costado, ¿no? Y no es lo mismo hablar de otras cosas que hablar de lo que es tuyo. De tu vida seguramente saben el tipo de persona que eres, pero te pregunto algo básico. ¿Cómo haces para enriquecer todavía los modelos de educación tuyos? Nos comentabas que combinas carreras, pero cuando tienes materias, asignaturas, ¿cómo le haces para hacer algo que ya prácticamente es imposible en México? Hacer que los alumnos lean, hacer que los alumnos se involucren. Y te lo comento porque hoy por hoy tenemos uno de los registros más bajos en lectura. Tenemos uno de los registros más bajos en comprensión. Matemáticas, ya no te digo ni en qué nivel estamos, pero lo cierto es que hemos dejado de actuar acá como jóvenes mexicanos, eso es a lo que me refiero. Y tú llegas y los impulsas. ¿Cómo le haces para hacer eso? Ahí tratamos de meternos a un tema un poco aspiracional y les hacemos ejercicios de realidad. ¿Cuál es la realidad? Pues la que ellos tengan en ese momento. Los ejercicios de realidad funcionan para hacerles ver que a través del estudio ellos van a poder obtener algo. Desgraciadamente no es con todos, porque también nos hemos encontrado aquellos que dicen, pues es que yo vengo a la escuela porque me manda mi papá. O pues yo vengo en lo que me embarazo y me mantienen. También siento que es ir contracorriente con ese tipo de mentalidades, pero sí tratamos de enfocarnos a aquellos que dicen, es que yo busco salir adelante. Entonces ahí también vienen, tenemos un proyecto, y digo proyecto porque esto se empezó hace como 4 años, donde se busca tener charlas con los padres de familia porque la mentalidad cambia desde la casa. Es correcto. No puedo cambiar la mentalidad de un chico si no ayudo o que me ayuden los padres de familia, puesto que después le voy a generar un problema
a la persona, a mi estudiante, con un shock de, es que el profe me dice una cosa y mi papá y mamá me dicen otra. Muchos, por ejemplo, si hablamos de algunos sectores donde les dices, vamos a emprender y vamos a tratar de motivar este asunto. Y ellos llegan felices a su casa y dicen, oye, que me van a ayudar a montar mi empresa y puedo generar empleos. Y de pronto el papá dice, no, espérate. O sea, pues tú vas a trabajar el taxi así como yo. Dice, pero es que yo no quiero. No, tu obligación es trabajar el taxi así como yo. Entonces ya traes ese problema que el alumno se va motivado y regresa desmotivado porque no traemos el chip. Entonces tratamos de meternos con los papás, decirles, a ver, ¿ustedes qué querían cuando eran niños? ¿Cuál era su sueño? Entonces tratamos de meternos desde ese punto a proyectar vamos a apoyar a nuestro hijo a hacer algo más de lo que hoy somos, ¿no? Y eso también nos vamos en secundarias, por ejemplo. Tratamos de llevar este proyecto, pero con el tema de los embarazos. Pero no lo hacemos desde el chavo, lo hacemos desde el padre de familia. Entonces a los amigos directores, oye, cita a los padres de familia, porque vamos a dar una plática de sexualidad. Porque a veces viene desde casa el tema de ¿por qué no usas protección? Los padres estamos muy cerrados en el tema de la sexualidad de nuestros hijos y pensamos que nunca nos va a pasar y que como si están en la secundaria no sucedería. Cuando la verdad es que los chavos en la secundaria ya se la saben de todas, claro. Todas, ya lo practicaron todo lo habido y por haber. Entonces, qué mejor que el niño pueda tener la confianza con el padre de decir, oye, pues está pasando esto. Entonces, se hacen talleres, pero para los padres de familia, para fomentar ahora una cultura sexual. Y eso nos ayuda mucho en la parte preparatoria, universidad a nosotros, porque ya traen un target de querer ser algo diferente. No te digo que tiene el éxito que uno espera, pero siempre he dicho, bueno, con 1, 2, 3 mentes que logre cambiar, ya, es algo muy importante. No, y además, como los estás haciendo madurar, digo, normalmente una persona madura también, no solo es para la sexualidad, sino va a estar educada también para las adicciones. Entonces, como que, tienes razón, como que 3 o 4, no caigan, ya le hiciste, ¿no? No puedes cambiar el mundo, pero sí puedes cambiar el mundo de una persona. Eso me parece bueno. Y otra de las cosas también que me llama mucho la atención y también, sobre todo para la gente que nos está viendo, ¿cuál es el perfil de éxito, si quieres llamarlo? O sea, los alumnos que salen, más o menos, ¿cuántos egresados has tenido? Por citarle un número. Más de 3,000 alumnos que hemos egresado. Ok, más de 3,000 alumnos que han egresado. De esos 3,000 alumnos, ¿haces algún tipo de seguimientos una vez que salen? Sí, es un seguimiento básico porque, regresando un poquito a la plática, nosotros nacimos un poco con el objetivo de profesionalizar. Entonces nos fuimos a personas que ya trabajaban, ya gente grande. Es un poco más complicado cambiar el chip, pero también la ventaja que teníamos es que obviamente esa gente grande se inscribía con nosotros porque buscaba cambiar algo de su entorno. Eso nos facilitaba un poco también el trabajo con ellos. Aquí nosotros trabajamos con los sábados y domingos, estudian gente adulta a un sistema de profesionalización y entre semana estudian chavos que acaban de salir de la secundaria, la prepa o de la prepa pasan a la universidad. Ellos estudian de manera escolarizada con nosotros. Entonces, realmente el trabajo con los adultos ha sido a veces complicado al momento de inscribirlos, porque muchos son de, ay, ¿para qué? Si así he vivido todo el tiempo, ¿no? Entonces ya es meterles otro chip, pero casos de éxito, pues hemos tenido personas, por ejemplo, en el área de enfermería, que gracias al obtener su título ahora ya son jefas de enfermera, ¿no? Y ellas solitas te lo dicen de,
pues yo jamás pensé en haber llegado a esto, pero presenté mi título y de pronto se abrió la base y ya lo obtuve, ¿no? En la policía, por ejemplo, trabajamos mucho en la parte de seguridad pública con los policías. Entonces, muchos de ellos sí ha sido de, pues, nunca he tenido acceso a este tema. Y pues, con ustedes que me llevaron de la mano, hoy ya soy un licenciado, ya me subieron el nivel económico, ya tengo un cargo diferente, ya tengo gente a mi cargo, cuando antes pues, yo estaba a cargo de otro. Digamos que hemos tenido varios casos de éxito y eso es algo que también nos nutre, independientemente como negocio. Es un área en la que sentimos que somos funcionales a una cuestión social, hacemos amigos, vuelvo a lo mismo, y ellos mismos también nos han mandado ahora a su gente de vayan y se inscriben ahí, ¿no? Como si fuera, como si para ellos eso les hubiera cambiado la vida. Que yo creo que sí, siempre te cambia la vida. Con leer un libro, eso te cambia la vida, completamente. Desde luego. Ahora, fíjate que si te hiciera un poquito la pregunta más abierta, ¿qué cambiarás de la educación en México? ¿Cuál sería tu respuesta? Lejos de cambiar la educación, yo lo primero que buscaría cambiar es la motivación. Y eso se puede poner desde las aulas, las cuestiones aspiracionales. De nada sirve tener programas muy actualizados si nuestro sistema está muy enfocado a que aunque tengas la licenciatura, no importa si no lees. Aunque tengas una carrera, no importa que no aspires a nada. Desde mi punto de vista ese es el problema. Porque puedes tener una carrera, pero ahora que la tienes, ¿a qué aspiras? Vas a inscribirte a una carrera, pero no sabes ni qué estudiar, porque no sabes ni qué quieres. Y aunque hay ferias profesiográficas, no son suficientes en ese sentido. Yo creo que, y yo no lo veo como un trabajo solo de un gobierno, lo veo como un trabajo de empresas, gobierno, sector educativo, donde hace falta el decir, bueno, a ver ustedes grupo de preparatoria, les voy a enseñar qué es ser un docente, o les voy a enseñar qué hace un gerente, qué hace un empresario, un recorrido por X o Y, porque se tiene mal visto o mal dicho que el empresario haces tu empresa y no vas a hacer nada porque eres tu jefe y vas a llegar a la hora que quieras y vas a ganar mucha lana. Eso es lo que la gente piensa de un empresario, cosa que tú que ves a muchos empresarios pues no pasa, sinceramente. Entonces, desgraciadamente tenemos eso. Y tú le preguntas a un chico qué quiere ser, te dice político porque no hago nada, empresario porque no voy a hacer nada, y te das cuenta que no es así. Entonces, la aspiración de todos los chavos que van a empezar su carrera universitaria o que están en la universidad no es terminar su carrera, es no hacer nada en la vida. Pues yo creo que es cambiar también un poco eso, porque si uno les enseña a que van a hacer mucho, a que se van a desgastar, a que van a obtener lo que ellos van a trabajar y que sí pueden obtener el carro que quieren, la casa que quieren, la ropa que quieren, pero a través de nuevas ideas, a través de nuevos giros de negocio, a través de sistemas innovadores, a través de expandir su visión de algo. Yo creo que ahí ya empezamos a cambiar muchísimo, porque aunque tu sistema educativo o tus programas educativos no sean los más actualizados, vas a tener gente que va a buscar la manera de actualizarse sí o sí. Tenemos una máxima casa de estudios que también tiene programas de hace tiempo, pero al final los que salen de ahí, hay mucho magistrado que se dedicó a hacer investigación, hay mucho abogado que se dedicó a hacer investigación,
Hay áreas, la Facultad de Administración, Contabilidad, que hacen investigación, pero porque traen el deseo de hacerlo. No es porque el programa educativo sea viejo o nuevo, que de hecho la Secretaría de Educación Pública te dice que hay que actualizarlo. La norma te marca que cada 4 o 5 años tú tienes que actualizar tus programas educativos sí o sí, si no te retiran el REBOE. Entonces, más que el programa educativo, yo creo que es un sistema de aspiración, un sistema de decirles, vamos a llegar lejos, juntos, vamos a llegar lejos siempre y cuando tú sepas colaborar en un negocio, en una empresa. ¿Quieres ser un CEO? Sí, lo vas a llegar a hacer, pero para eso requiere un proceso de aprendizaje, de experiencia y todo, para que cuando te sientes ganes buena lana, pero las responsabilidades que vas a tener van a estar de este tamaño. Sin duda. Oye, para la gente que nos está viendo, que están interesados en un momento dado en tener una franquicia del Instituto Gnóstico, o bien que están interesados en contactarlos para profundizar en algún tema, ¿a dónde se pueden comunicar? Les vamos a dejar un número de admisiones. Ahí hay un correo o nos pueden marcar. Me parece que ya está publicado ahí. Justo en ese número nos pueden contactar y directamente, ya sea para inscribirse o esa área ya nos canaliza a donde nosotros podemos trabajar. Ya los puede canalizar área jurídica o Cancillería, que con él se puede hacer convenio, porque también hay empresas que nos piden para servicio social, y eso también lo podemos hacer. Se pueden hacer convenios educativos, donde también, si tienes una empresa, nosotros podemos llevar el modelo a tu empresa y ahí capacitar a tu personal para obtener licenciatura, preparatoria, maestría. Ahora es que hay muchas formas de trabajar, siempre y cuando nos podemos adaptar a todo este tema. De acuerdo. Finalmente hay una pregunta, Juan Carlos, que tengo que hacerte porque es parte básica del programa. En tus propias palabras, ¿quién eres? Es una pregunta muy profunda. Lo sé, por eso te la hacemos, para que no te olvides de nosotros. Pues, mira, yo creo que soy, o me considero una persona luchadora, me considero una persona leal y amistosa, y que algo que me puede caracterizar mucho es que no soy alguien que se rinda fácil. Siempre voy a estar viendo qué hacer. Digo, quien me conoce, luego me dicen, ¿ahora qué quieres? ¿Ahora qué se te ocurrió? Porque siempre busco estar en un dinamismo. Entonces, ¿quién soy? Solo un ser humano que busca que su tiempo no quede perdido en el limbo, que quede algo, sembrar una semillita, que el día de mañana espero, yo sé que no me va a tocar verlo, pero espero que llegue a ser un árbol. Eso nunca lo sabrás si lo vas a ver o no, nunca lo sabremos, porque a veces acuérdate que los árboles florecen muy rápido, otras veces se tardan más, pero lo cierto es que una vez que ya crecieron, ya tienen vida propia. Es correcto. Y mira, te lo agradezco mucho. Rápidamente, nada más, otra de las cosas. Siempre hablamos del servicio social y todo, pero la labor social, ¿qué tanto participan en la labor social tus alumnos? No todos participan en la labor social. El instituto tiene una fundación que lleva el nombre de mi papá, se llama Fundación Efraín Pineda. Aquí nosotros damos apoyo a alimento, vivienda, educación y salud. Es una fundación de recursos propios, entonces también hablamos de ayuda limitada, donde pues, en los servicios sociales que nosotros operamos con nuestra escuela, son pocos los alumnos que se integran, porque pues también la realidad es que van a hacer levantamientos bajo el sol, en la tierra, lodo, y la verdad es que eso también dentro del sistema educativo ya no nos permiten obligar al alumno. Excelente, perfecto, Juan Carlos, pues te agradezco mucho, ya nos está diciendo producción de que se acabó el programa, te agradezco nuevamente, hermano, por haber estado aquí. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y sobre todo, gracias a ustedes que han seguido
este programa y que están desde sus dispositivos o bien en sus computadoras en casa, nos están siguiendo. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima. Hasta luego.